buenas noches, país. Muy buenas noches, mundo. Gracias a todos poderosos por permitirnos una vez más estar compartiendo con ustedes y su programa El País en Blanco. Muy buenas noches para cada uno de nuestros seguidores que hacen contactos con nosotros. Inmediatamente salimos al aire. Gracias por disponer de su tan valioso tiempo para con nosotros. Muchas gracias. El País en Blanco, el País en Blanco desde la República Dominicana para el mundo, cubriendo metro a metro todo el territorio nacional y el globo terráqueo. El País en Blanco, dándole la vuelta al mundo en tan solo segundos, porque donde quiera que entra la internet, ahí tenemos El País en Blanco. Les invitamos a suscribirse a su canal de YouTube. Búsquenos en YouTube, El País en Blanco. Danos un like y suscríbase a nuestro canal para seguir ampliando esta importante plataforma al servicio del pueblo. El País en Blanco. Entonces, dándoles inicio a su programa El País en Blanco de hoy, 27 de mayo del año 2026, avanzando rápidamente este mes de la madre, un mes muy importante, mes de las flores, muy importante este mes de mayo. Entonces, hoy con su programa El País en Blanco tenemos un día cargados con muchas informaciones, como de costumbre aquí en su programa El País en Blanco, con los principales temas más importantes acaecidos en la República Dominicana y el mundo. Entonces, tenemos varios temas en el día de hoy y nuestro principal tema para su programa El País en Blanco ha sido la caída estrepitosa del PRM. Inicia una estampida del principal o más importante senador de esta organización política, el PRM, que en este caso es el senador de la provincia más importante del país, de la provincia Santo Domingo, Antonio Tavera, que ha hecho pública hoy directamente desde su curul la renuncia del PRM. Comienza una estampida a raíz de la estrepitosa caída del PRM. Ese es nuestro principal tema del día de hoy. También otro tema importante ha sido la ordenanza que ha emitido el Ministerio de Educación, encabezado por el ministro Luis Miguel Decán, que ha emitido una orden, la número 0011 de 2026, que prohíbe el uso de los celulares en las escuelas o centros educativos, tanto públicos como privados, para el nivel inicial, y también restricciones en el nivel primario y regulado también en el nivel secundario, que me parece muy importante esta orden departamental del Ministerio de Educación. Otro tema importante a destacar ha sido lo que es el famoso bono
denominado por el gobierno el Cariñito de las Madres 2026, acompañado de otro bono también de los motoristas, denominado el Motoben, donde vemos que el gobierno le está regalando 1.500 pesos a 1.000.000 de madres, y también le regala a una cantidad de motoristas un bono de 2.650 pesos mensuales, de los cuales 1.000 pesos son para gasolina y 1.650 pesos para compra de alimentos de la canasta familiar. Tenemos un gobierno que tiene dinero de más, y vemos esta situación que la vamos a tratar aquí en su programa de El País en Blanco. También le vamos a dar una pincelada a lo que ha sido el informe pericial de el caso Yese, pero el informe es de que fue solicitado por los imputados, los hermanos Espaillat, y ya los peritos emitieron este informe de peritaje, donde vemos que sus conclusiones han dado a entender que este peritaje contradice todos los expuestos en las conclusiones del peritaje hecho por el Ministerio Público, cosa que no era de dudar, que todos sabíamos que era un peritaje que iba a venir directamente a favor de los hermanos Espaillat. Y esa es la realidad. Esos son los principales temas a tratar aquí en su programa El País en Blanco. Vamos rápidamente entrando en materia con lo que ha sido la renuncia del senador de la provincia de Santo Domingo, el senador Antonio Taveras, del PRM. Dice Antonio Taveras que el PRM perdió el rumbo y se quedó a medio camino contra la corrupción. Yo creo que a raíz de este discurso que diera el senador de la provincia de Santo Domingo en el día de hoy, desde su curul en el Congreso, que fue un discurso muy llamativo y que creó una expectativa directamente desde el mismo Senado, porque como pudimos ver, todos los compañeros de curul o de partido, sus compañeros senadores, se quedaron sorprendidos al ver que Antonio Taveras estaba leyendo esta importante exposición, la cual duró unos 10 minutos, haciendo su exposición de por qué renuncia del PRM. Y algo lamentable ver la renuncia del senador Taveras. Como todos pudimos ver, que Taveras fue un hombre que se afanó bastante para seguir en la curul, ya que cuando vino esa convención del PRM, todos sabemos que la convención, quien la ganó en la provincia de Santo Domingo, fue en ese momento el diputado de Invivienda, como la gente le conoce, Alexis Jiménez, y que en el PRM hubo un acuerdo para que Alexis Jiménez le dejara esta posición a Antonio Taveras, porque entendían que con Antonio Taveras estaba más garantizada la senaduría, porque Antonio Taveras se trata de un empresario muy próspero, con mucho dinero,
y pudimos ver todo lo que sucedió ahí. Se le buscó la vuelta para que Alexis Jiménez, que era un hombre directamente el presidente Luis Abinader, desistiera de esto y dejara a Antonio Taveras como el candidato a senador de la provincia Santo Domingo del PRM para que repitiera. Y eso fue algo que llamó poderosamente la atención, que luego de que Antonio Taveras ganara las elecciones, se pudo ver ahí donde Antonio Taveras tiene una discusión con el mismo Alexis Jiménez y le dice que gastó 250 millones de pesos para ganar esta senaduría. Que creo que se quedó corto Antonio Taveras, porque si gastó 250 millones de pesos, creo que hay 250 millones más que no se gastaron, que quizá los guardó, porque el señor ido a destiempo, el ingeniero Ramón Alburquerque, había manifestado que él mismo a cada candidato a senador del PRM le había entregado 500 millones de pesos para la campaña. Entonces, si Ramón Alburquerque solo le entregó 500 millones de pesos a Antonio Taveras para la campaña de su senaduría, entonces a final de cuentas en ese audio que se divulgó en todos los medios de comunicaciones, Antonio, en una discusión con Alexis Jiménez, dice que gastó 250 millones de pesos. Y es algo preocupante que ahora un hombre que hiciera un gasto de esta magnitud para que el PRM siguiera dirigiendo la senaduría de la provincia más importante de la República Dominicana, en este caso la provincia Santo Domingo, que cubre un enorme territorio desde Boca Chica, Guerra, hasta los Alcarrizos, toda esa parte, porque la provincia de Santo Domingo es la más grande del país y la más poblada, y que Antonio Taveras ganó abrumadoramente esta contienda electoral. Imagínese usted si únicamente de la mano de Ramón Alburquerque le entregan 500 millones de pesos, no digo yo ganar una sola vez, explotaron a la oposición. Y esa fue la realidad. Entonces, es lastimoso que en el día de hoy un líder, que pudiéramos decir un líder económico, como lo es Antonio Taveras, por ser un gran empresario, esté renunciando directamente del PRM. El PRM se ha convertido en un partido que ha sido todo lo contrario a lo que habían promulgado y en lo que ellos en ese caso patrocinaban, que era todo contra la corrupción, que era un partido de la nobleza, y fue una situación muy complicada la de el PRM, y que ahora Antonio Taveras, según él, se ha puesto a reflexionar y ha visto que la situación del PRM se ha quedado corta. Por eso él dice que el PRM perdió el rumbo y que quedó corto y que se quedó a medio camino contra la corrupción. Yo creo que el PRM no se quedó corto como ha expresado Antonio Taveras, porque se quedó a medio camino, porque el PRM no tenía rumbo, y el que sale sin rumbo donde está ya llegó, porque no tiene ninguna trayectoria. Y eso pasó con el PRM. El PRM salió a gobernar pero sin rumbo, y como no tenía rumbo, ahí se quedó, y ahí vemos que han empeorado todos los servicios públicos, y vemos ahí como el mismo Antonio Taveras ha presentado en esta exposición y ha leído todos los desastres
del PRM en el gobierno, y estas son las situaciones que han llevado a que Antonio Tavera, el senador más importante del PRM, renunciara en el día de hoy y dice que se va como un senador independiente. Yo creo que esta parte del senador independiente de Antonio Taveras, yo creo que va a buscar otra organización política donde se va a acudir o va a entrar, porque no es verdad que un hombre como Antonio Taveras, aunque no ha hecho ningún trabajo por la provincia de Santo Domingo, pero el poder económico que tiene, se va a quedar como un senador independiente, pues él había manifestado que iba a apoyar los proyectos que fueran del Poder Ejecutivo, que entendía que eran a favor del país y que lo iba a apoyar, y que espera que sus compañeros no vean esto de egoísmo y que lo hace únicamente por haber reflexionado, no por braveza ni nada de eso, y dice que le agradece al presidente Luis Abinader, pero el PRM perdió el rumbo, y el PRM perdió el rumbo es algo que yo creo que Antonio Tavera lo ha visto muy tarde, porque el PRM no tenía rumbo desde que inició, y esa es la realidad. Entonces ya esto está mostrando la estampida de los grandes. Un momentito. Perdón. Pues bien, de los grandes hombres y mujeres del PRM, y ya inició la estampida, porque la figura de Antonio Taveras en el PRM es una figura que pesa bastante, por ser el senador más importante del PRM, por ser el senador, el segundo hombre de el Senado con mayor importancia, porque luego del senador de la capital, en este caso Omar Fernández, para nadie es un secreto que el segundo hombre de mayor importancia en este caso es el senador de la provincia de Santo Domingo, que en este caso es el señor Antonio Taveras. Y esa es la realidad. Entonces, todo esto es preocupante. Yo entiendo que ya comenzaron a lanzarse la estampida del PRM, y creo que Antonio Taveras lo ha hecho porque ya sabe que la destrucción del PRM ha llegado y ha iniciado. Entonces este senador se tira del barco ya para tratar de llegar a puerto seguro, quizá en otra organización política, y esa es la realidad. Y entonces vemos que ya comienzan a lanzarse del barco grandes figuras del PRM, y eso para nadie es un secreto. Entonces, con este discurso y esta exposición que hizo Antonio Taveras en el día de hoy desde su curul, sé que son muchas las grandes figuras del PRM que comenzarán a lanzarse del barco, porque el barco no va a puerto seguro. El capitán que va conduciendo este barco va rumbo a la deriva, y como va rumbo a la deriva, ya comienzan a lanzarse, y esa es la realidad, porque el descalabro que tiene el PRM es algo preocupante. Por eso usted puede ver cómo el PRM se puso de acuerdo con el presidente de la Junta Central Electoral con la prohibición de las publicaciones de encuestas, para que el pueblo no vea el descalabro que lleva el PRM, porque cada día va de mal en peor. Y a pesar de que yo había manifestado de que la encuestadora Gallup le acomodó unos números importantes al PRM, poniéndole un 30, porque todos sabemos
que el PRM está por debajo de ese 30 que la Gallup le puso. El PRM está en los 20 y esa es la realidad. Entonces, todo esto se va a seguir deteriorando. Toda esta gran oportunidad que tienen o que tuvieron los PRMistas ya comienzan a destruirse. Y por eso vemos el lanzamiento del barco de Antonio Taveras, una de las figuras más importantes del PRM en la provincia de Santo Domingo. Y esa es la realidad. Entonces, vamos a esperar, vamos a ver a qué organización política caerá Antonio Taveras, porque lamentablemente ya no está en el PRM y así lo ha manifestado. Entonces, como el PRM perdió el rumbo, se quedó a medio camino con el caso de la corrupción, como lo ha manifestado Antonio Taveras, lo que pasa es que aquí no hay un partido más corrupto que el mismo PRM. Entonces dice que se quedó a medio camino con la corrupción, porque la política contra la corrupción fue una política de una campaña perversa en contra directamente del PLD, especialmente al grupo de Danilo Medina. Y como estos fueron persecuciones políticas, ahí vemos las situaciones. Entonces, Antonio Taveras se dio cuenta muy tarde de estas persecuciones políticas del PRM y de que el PRM perdió el rumbo. El PRM nunca ha tenido rumbo, porque por eso podemos ver que nunca tuvo un plan de gobierno. Y esa es la realidad. Entonces, con esta famosa campaña contra la corrupción de el PRM, que toda fue una falsa en contra de los funcionarios del PLD, especialmente de Danilo Medina, podemos ver en el día de hoy, por ejemplo, que el candidato del PLD o precandidato Gonzalo Castillo, que será el candidato oficial del PLD, porque ganará la contienda electoral de esta organización política. En el día de hoy fue publicado en todos los medios de comunicaciones que a Gonzalo Castillo, la embajada norteamericana Lea Liz Campo, anunció que le fue restituida nuevamente la visa a Gonzalo Castillo, porque se montó una campaña perversa directamente desde el gobierno del PRM para hacerle entender a los gringos que Gonzalo Castillo tenía grandes problemas. Y todo esto fue parte de esta campaña contra la corrupción del grupo de Danilo Medina. Entonces, con estas declaraciones que diera directamente la embajada norteamericana de que a Gonzalo Castillo se le reactiva su visado nuevamente, no queda de otra que en esta espera del fallo de lo que es audiencia preliminar de Gonzalo Castillo en su caso, para mí no hay duda de que Gonzalo Castillo tendrá un auto de no al lugar en su favor, porque esto le dice a ese juez que está llevando el proceso: mira, los norteamericanos, los gringos que son el control, dicen que Gonzalo Castillo no tiene problema y que por eso le están restituyendo su visado nuevamente. Entonces este juez no va a tener de otra que decir: en el caso de Gonzalo Castillo se dicta auto de no al lugar, y ahí termina el proceso con Gonzalo Castillo, porque Gonzalo Castillo será el candidato del PLD. Entonces, toda esta maniobra fraudulenta, perversa, de persecuciones políticas del PRM en contra del PLD comienzan a desplomarse, y consigo comienzan ya a lanzarse del barco estos PRMistas que ya ven que se acerca la contienda y que el PRM cada vez más descalabrado, y que para ello lamentablemente quedarán en la fea porque no ganarán las elecciones del año 2028. Así es que yo creo que esta
salida o esta renuncia de Antonio Taveras del PRM demuestra claramente que el PRM se acerca muy pronto a lo que sería una debacle total, con una estampida de todos aquellos que se lanzan del barco como si fueran ratas cuando ven que el barco se está hundiendo y que lamentablemente se va en un camino hacia la deriva el PRM, y sin un capitán que pueda dirigir el barco a puerto seguro, y por eso vemos que comienzan a lanzarse del mismo, y eso es algo muy preocupante y de muy mal gusto, especialmente para el presidente Luis Abinader y este grupo del PRM que dirige los destinos de la República Dominicana con tantos malestares y con tantos problemas, con tantos sacrificios y con tanta corrupción y problemas por resolver, porque lamentablemente al PRM y a Luis Abinader le ha quedado muy grande dirigir los destinos de la República Dominicana. Recuerden que el país en blanco en vivo al servicio del pueblo, y un saludo especial para el doctor Reinaldo Reynoso, que sigue compartiendo con nosotros en vivo y nos escribe y nos dice: buenas noches, hermano, bendiciones. Muy buenas noches para ese eminente jurista, abogado de los tribunales de la República Dominicana, un excelente abogado, el doctor Reinaldo Reynoso. Así es que gracias por estar compartiendo con nosotros y su programa El País en Blanco. También saludo especial para Ezequiel Galvez, que hace contacto con nosotros. Igualmente Lico Vicente, Salvador Antonio, Pedro Alcántara, Angie Martínez, la rubia de oro, que también hace contacto con nosotros, Cintia Pimentel, Raquel Belén. Gracias por estar compartiendo con nosotros y su programa El País en Blanco. Otro tema muy importante que vamos a tratar en el día de hoy, y ha sido, perdón, que seguimos un poco agripados, esta ordenanza del ministro de Educación, Luis Miguel Decán. El Ministerio de Educación emitió una ordenanza departamental, la número 011-2026. Esta ordenanza prohíbe el uso de celulares en el sector de nivel inicial y con restricciones para el sector primario y regulado también el secundario. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con esta orden del Ministerio de Educación, pero creo que debió ser más profunda, porque en el sector primario también debió de quedar prohibido el uso de estos equipos. Está bien que ya en el sector secundario, como son estudiantes ya de más capacidad, que en su gran mayoría son adolescentes, y otros ya cumpliendo la mayoría de edad, o con la mayoría de edad cumplida de 20 años, que son los que están en la secundaria, yo creo que ahí sí con más regulación. Pero me parece muy bien, en los países de primer mundo ya se han prohibido los usos de equipo electrónico en las escuelas, tanto en las escuelas como colegios privados, y eso es importante porque ha habido una situación de que se han hecho estudios y los estudiantes no están asimilando los conocimientos necesarios porque están concentrados en estos teléfonos celulares, tablet, alpa, entre otros.
Y por eso vemos que países desarrollados han prohibido el uso de estos equipos electrónicos en las aulas. Y eso me parece bien que en la República Dominicana se ha comenzado a implementar y que esta ordenanza yo espero que se amplíe y que sea también en el nivel inicial, cero celulares, cero tablets, y que se maneje esa parte bien y que las restricciones sean reguladas ya en el nivel secundario, porque ya son estudiantes que en su mayoría tienen la capacidad de más de 18 años y otros que no tienen 18 pero que ya están superando la etapa de la adolescencia. Y yo creo que es importante, porque recuerden que esta etapa de la educación o de la vida de los niños hay tres etapas. La de la niñez, que está desde el inicio de la vida hasta los 13 años, y entonces viene la de la adolescencia, que ya está de los 13 a 17 o 18, y ya entonces entra la mayoría de edad, que creo que los estudiantes ya de 18 años tienen capacidad para saber qué le conviene estudiar, qué equipos deben tener y cuáles son sus compromisos. Pero creo que en el nivel inicial y el nivel primario, estos son niños que no tienen conocimiento de nada de lo que son las responsabilidades, y creo que se debe prohibir totalmente el uso de estos equipos electrónicos. Yo soy de los que entiendo que es una buena medida de parte del ministro de Educación, y yo soy de los que estoy totalmente de acuerdo con la misma, y creo que es una medida que viene a favorecer nuestra niñez y nuestra juventud, y al mismo tiempo para adquirir los conocimientos necesarios, porque en nuestro país ya la juventud y la niñez no están estudiando, y creo que es una medida importante. Yo soy de los que la apoyo y entiendo que se debe ampliar cero celulares, cero equipo electrónico en el nivel inicial y el nivel primario, y que sí tengan oportunidad ya aquellos estudiantes del nivel secundario restringido. Así es que apoyo esta medida que ha tomado el ministro de Educación, Luis Miguel Decán. Un saludo especial para Giancarlo Pichardo, que hace contactos con nosotros. Igualmente Aristo Benjamín Pérez Volques, que también hace contactos con nosotros. Así es que gracias por estar compartiendo con nosotros su programa El País en Blanco, porque el País en Blanco está al servicio del pueblo. Recuerden que el País en Blanco es en vivo. Esto es en vivo directamente. Otro tema que no puedo dejar de analizar muy de cerca, porque me ha llamado poderosamente la atención, y ha sido esto del programa del bono El Cariñito a las Madres 2026. El gobierno, encabezado por el presidente Luis Abinader, ha estado con una cantaleta de que el gobierno está en crisis, de que hay que restringir unas cantidades de privilegios, y creo que todo eso pudiera ser importante, pero yo creo que el gobierno no está en crisis, el gobierno dominicano, porque el gobierno está regalando dinero. Un gobierno que le quiere quitar el 50% de los fondos que la ley establece a los partidos políticos, que ya le quitó el 50% en el año 2022 para la construcción de una extensión de la UAS en Santo Domingo Este, y que a raíz de que le quitó ese 50% de este dinero a los partidos políticos, no se ha dado ni siquiera un Picasso para la construcción de la UAS hace
4 años, porque eso fue en el 2022. Entonces ahora le quieren volver a recortar otro 50%, es decir, que le estarían dejando a los partidos políticos un 25%. Entonces, ya que los partidos se han opuesto a este recorte del gobierno, y a raíz de esto el gobierno anuncia que hay crisis, que se necesita recaudar más dinero, pero vemos que el gobierno está regalando el dinero, porque aquí el gobierno le está regalando en el cariñito de las madres 1.500 millones de pesos a las madres, porque a cada madre dice el gobierno que a 1 millón de madres y se le van a dar 1.500 pesos. Entonces yo creo que aquí sobra el dinero. Pero me voy más profundo y veo otro programa del gobierno del bono de motorista. Este programa se llama Motoben, y el programa de Motoben, el gobierno le regala a los motoristas que dicen que están afiliados a través del Intran 2.650 pesos mensuales. Entonces, cuando nosotros analizamos, decimos, pero este otro dinero que el gobierno está regalando, de estos 2.650 pesos mensuales que el gobierno le da a una cantidad de motoristas, los que están afiliados al Intran, se desglosa de la siguiente manera: 1.000 pesos para gasolina. Recuerden que el motorista trabaja con gasolina. El gobierno le da 1.000 pesos mensuales para gasolina y también le da 1.650 pesos para alimentos de los productos de primera necesidad. Entonces, bueno, estas son medidas que yo entiendo que significa que el gobierno tiene dinero, el gobierno no es tan mala. Pero yo me voy más lejos y digo que esto de el bono de motorista del Motoben, yo apoyo esta medida por la situación de que es importante destacar que el motorista es uno de los que más aporta para que entonces a él se le devuelva algo. Yo creo que sí, porque el motorista es el único transportista que trabaja con gasolina. Y eso es importante, que el gobierno le dé algo a lo mismo. Entonces le está regalando 2.650 pesos a los motoristas mensuales, y a las madres le está regalando 1.500 pesos, que ya van 4 veces, es decir, la cuarta ocasión. 4 años el presidente Luis Abinader le regala 1.500 millones a las madres en su día. Entonces, yo creo que la situación va de mal en peor. Y esto es preocupante, muy preocupante, porque un gobierno que está en crisis, que no se para la crisis en la República Dominicana, que los productos de primera necesidad aumentan, que los productores nacionales están quebrados, que el gobierno no le presta atención, y entonces el gobierno regala el dinero por otro lado. Entonces yo no comprendo dónde vamos a llegar, y es una realidad, es algo preocupante. Pudimos ver que en esta semana el Congreso, especialmente la Cámara de Diputados, aprobó en primera lectura el Código Laboral. En esta aprobación en primera lectura del Código Laboral, los diputados metieron por debajo de la mesa 600 millones de dólares más en préstamos. Entonces esto es préstamos y préstamos, y es algo preocupante. Cada rato se aprueban 600 millones de dólares en préstamos, y el país llevándoselo quien lo trajo, llevándoselo el mismo demonio, y esto es algo preocupante. Un saludo especial para el doctor Enger Arias, que está compartiendo con nosotros en vivo y nos escribe desde los Estados Unidos y nos dice: bendiciones, ¿dónde llegaremos? Más de los 10 millones de dólares haitianos. Bueno, doctor Arias, muchas gracias por estar compartiendo con nosotros
y su programa El País en Blanco. Así es que saludo especial para usted y su familia, a este gran jurista, abogados de los tribunales de la República Dominicana, el doctor Enger Arias, esa eminencia de derecho. Doctor, y no son únicamente 10 millones de dólares de los haitianos, son 20 millones de dólares, le dieron 10 adelante y le darán 10 más. Esa es la situación, mientras al pueblo dominicano se lo está llevando el mismo demonio, y es algo preocupante lo que estamos viviendo en la República Dominicana. Entonces esta es una situación que yo no puedo comprender y no sé dónde vamos a llegar, pero yo creo que no vamos a llegar muy lejos, porque la situación es que el horno no está para galletitas en la República Dominicana, y si ya estos grandes funcionarios del PRM se están lanzando del barco, como lo hizo Antonio Taveras en el día de hoy, es porque no vamos a llegar muy lejos, porque la situación está complicada en la República Dominicana. Vuelvo y digo, las medidas en cuanto a lo que son los motoristas, el Motoven, yo la apoyo. Yo apoyo esa medida en favor de este sector, de los motoristas. Eso yo lo apoyo totalmente. Entonces, bueno, hoy el gobierno va bien hoy aquí en el País en Blanco, porque hay dos medidas que nosotros estamos apoyando. En este caso, la del ministro de Educación, Luis Miguel Decán, apoyamos esta medida. Y el programa del bono de motorista, el Motoven, nosotros lo apoyamos también. Entonces el gobierno va bien hoy en el País en Blanco para aquellos que nos llaman a la atención porque le tiramos duro al gobierno. Hoy van de robo con nosotros en el País en Blanco. Entonces, otro tema que no quiero dejar de analizar muy de cerca, y es un toque únicamente que le vamos a dar al famoso informe de contraperitaje del caso de la discoteca YC. Los abogados de Antonio y Maribel Espaillat habían solicitado al juez del primer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, el magistrado Raimundo Mejía, de la oportunidad de ellos presentar un peritaje, al igual que presentó el Ministerio Público, y el juez le dio la oportunidad de que presentaran su peritaje. Bueno, pues en el día de ayer, estos anunciaron que ya el peritaje fue depositado al tribunal para que el tribunal, antes de fallar, analice este contraperitaje, y las conclusiones de este peritaje del caso YC presentado por los imputados dice que el problema de la discoteca YC, de esta tragedia, fue que la infraestructura, es decir, la construcción, ya era muy vieja, tenía demasiados años, más de 50 años de construcción, y que había vicio en la misma, y que por eso fue que se desplomó, no por el peso de todo aquello equipo, planta eléctrica y aire que le habían colocado. Es decir, ya este es un peritaje, que es un informe contrario al que presentó el Ministerio Público, mientras el del Ministerio Público dice que fue por el peso de toda aquella planta, el deterioro que tenía la infraestructura que la llevó al colapso. Este nuevo peritaje a favor de los imputados dice que fue porque ya la construcción era muy vieja, había deterioro, y que en la misma había vicio de construcción, es decir, no estaba bien hecha la infraestructura, y por la cantidad de años, imagínense, más de 50 años, van cogiendo desgaste y pierden fuerza los materiales, por eso se desplomó. Es un informe que contradice todo lo que había concluido el primer informe del Ministerio Público. Ahora esto pone al juez en una balanza de la verdadera justicia, para que el juez entonces examine
y ponga los dos informes en una balanza a ver cuál de los dos pesa más y a cuál de los dos se inclinará el juez. Y esto es una realidad. Lo que sí sabemos es que por la magnitud del caso, este proceso, el caso Yese, yo digo 100% que tiene que ser enviado a apertura a juicio. Cuando hablamos de apertura a juicio, nosotros los abogados que conocemos de la materia penal, lo que estamos diciendo es que el juez de la instrucción, en este caso Raimundo Mejía, tiene que enviar el caso a un juez o a los jueces del tribunal de primera instancia, donde ahí se va a conocer un juicio, como la gente le dice, juicio de fondo. Que la ley no habla de juicio de fondo, habla de juicio. Perdón. Pues bien, la ley habla de juicio, no de juicio de fondo, y que ahí se va a conocer, pero para mí no es un secreto de que el juez no va a variar la calificación jurídica que le había puesto el Ministerio Público a este proceso, porque ustedes saben que este es un proceso que está viciado. El caso Yese es un proceso que está viciado y que esa gente fueron a medida de cohesión por la cantidad de influencias que se movió ahí, y la protesta y la marcha, pero no era porque iba a ir a un caso de medida de cohesión, porque ustedes saben que el caso Yese, los hermanos Espaillat están vinculados directamente al gobierno, especialmente al presidente, al poder ejecutivo, y ustedes pudieron ver que el abogado que asistió al inicio al caso de Yese es el mismo abogado del presidente de la República, Luis Abinader, y eso lo vimos. Y todo eso está grabado ahí, y todo está, y ahí no hay forma de que el caso Yese le varíe en esta calificación. Esto va a llegar a juicio de fondo con la calificación que tiene de homicidio involuntario. Se conocerá el juicio, se le impondrá una condena a los hermanos Espaillat, la condena que pidió el Ministerio Público por homicidio involuntario. Se condenarán a 2 años de prisión suspendida, ellos para arriba y para abajo resolviendo todo en la calle, y ya ahí terminó todo, porque este es un caso que está manipulado directamente desde el gobierno, y aquí nadie va a fallar en contra del gobierno, en contra del presidente Luis Abinader, en contra del poder ejecutivo. No, esto está totalmente manejado desde el gobierno. Por eso se le buscó la forma de que eso se manejara. Por eso usted pudo ver que la medida de cohesión se duró tanto tiempo para conocerse. Ustedes pudieron ver, por ejemplo, un caso en el Cibao donde murieron 3 personas en un hecho parecido a este. Y esas 3 personas lo enviaron a la cárcel de una vez y todavía están presos. Pero el caso Yese murieron, según las informaciones que se han publicado, 236 personas, donde sabemos que fueron más personas de ahí, pero le dejaron esas 236 para que no se vea el caso más grande de lo que es. Entonces, a pesar de que hay 236 personas que murieron, cientos de heridos, pero este caso está manipulado desde el gobierno, y ahí no va a suceder más nada, que a final de cuentas una sentencia suspendida y Antonio y Maribel Espaillat para su casa tranquilo, y esa es la realidad del futuro del caso Yese. Entonces, por más que usted pueda ver, por más que brinquen y salten, esta calificación jurídica continuarán, y el juez no tiene más nada que dar esta decisión, mandándolo a juicio de fondo, y en el juicio será esto mismo, de una condena a 2 años suspendido y ya. Esa es la realidad. Eso es lo que se puede ver desde el punto de vista jurídico del ámbito penal en el caso Yese. Así es que Dios nos coja confesado, porque lamentablemente
el dolor de aquellas personas que han perdido familiares y parientes en el caso Yesé no se curará, y esto es lo que sucederá en este proceso del caso Yesé, manipulado directamente desde el gobierno a la justicia dominicana.